Buenos días, profesora Alba Lizeth Mora García. Este es un foro académico virtual sobre la tarea 4, debate sobre la lengua materna como factor clave para entender la diversidad cultural y lingüística. El grupo está conformado por Nicolás Oviedo, Jason Ríos, Paula Mora, Sara Herrán y Giuliani Moscoso. Eh, Tomaré la palabra para iniciar por la introducción. Ok, entendemos que la lengua materna es más que un medio por donde nos comunicamos. eh, Sabemos que es un vínculo que nos conecta con las personas, nos conecta con nuestros orígenes y la cultura que adoptamos. Por medio de ella podemos expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos y poder crear una identidad. En esta reunión reflexionaremos sobre su importancia desde diferentes perspectivas: la lingüística, la metalingüística, la sociolingüística y la multiculturalidad, mostrando cómo la lengua materna es una herramienta esencial para entender las culturas y reconocer las riquezas de la diversidad lingüística, con el fin de entender cómo la lengua materna contribuye al respeto y la valoración de la diversidad en nuestra sociedad. Continúo con el desarrollo temático. Desde un punto de vista lingüístico, miramos que la lengua materna es el sistema que nos permite expresar emociones, ideas y pensamientos. Según Eugenio Coserio, cada lengua interpreta de una manera particular de explorar e interpretar el mundo, significando que esto trata de que para comunicarnos no solo basta usar palabras, sino también de tener una visión del mundo compartida por quienes la hablan. Un ejemplo muy significativo es como uno de los pueblos indígenas de Colombia expresan en sus lenguas un profundo respeto por la naturaleza, lo cual hace parte de su identidad cultural. Ahora hablaremos sobre la metalingüística. Ahora, la metalingüística sostiene que el lenguaje tiene una función reflexiva que nos permite hablar sobre el propio lenguaje. Por medio de esta capacidad podemos analizar cómo usar las palabras, identificar su verdadero significado y evitar prejuicios a las diferentes formas de hablar. En esta reflexión se fomenta la comprensión y el respeto que debemos tener por la diversidad lingüística, fortaleciendo el pensamiento crítico. La perspectiva sociolingüística, con autores como Yolanda Yastra, nos explica que la lengua no es un evento aislado, sino un espejo de la sociedad. Nos muestra las diferentes y las diferentes maneras de hablar en los acentos de cada cultura o las expresiones locales, mostrando la diversidad social y cultural de cada país. En nuestro caso, la coexistencia de las lenguas indígenas afrose- afrodescen- ah, afrodescendientes y el español nos prueba que la variedad lingüística es una expresión latente de nuestra multiculturalidad. Y por último tenemos la multiculturalidad, que según Trujillo Sáenz tiene como referencia la coexistencia de las diferentes culturas dentro de un mismo espacio social con respeto, con equidad y reconocimiento mutuo. Y en este tema la lengua materna tiene un papel central porque es la unión a través del cual cada grupo cultural transmite su historia. Desde una visión educativa, la multiculturalidad propone el desafío de reconocer y aprender la variedad lingüística presente en el aula. Pero ¿cómo lo hace cuando un profesor promueve el respeto por las distintas lenguas maternas de sus estudiantes? Está aportando a la formación de ciudadanos más empáticos, más responsables y conscientes por el diálogo intercultural, demostrando que todas las lenguas tienen el mismo valor comunicativo sin jerarquías ni discriminación. En conclusión, el respeto y la tolerancia por el resto de las lenguas maternas de otros es la multiculturalidad en su mayor punto. Le doy la palabra a mi compañero Nicolás Oviedo, que va a hablar sobre conceptos clave de la unidad. Bueno, los conceptos claves de esta unidad son varios. En el primero encontramos los aportes de la lingüística en la comprensión de la lengua materna. La lingüística estudia de manera sistemática el lenguaje humano, sus estructuras y funciones, y comprender cómo los individuos piensan e interpretan y se comunican en su entorno social. Esto es demasiado importante. La estructura de la lengua guía de manera en que conceptualizamos la realidad. Esto nos lleva a la hipótesis donde el lenguaje condiciona al pensamiento. La lingüística también contribuye a la comprensión de la comunicación humana mediante estudios sociolingüísticos y pragmáticos que analizan claramente la interpretación de enfoques que nos permitan reconocer usos cognitivos del uso diario de la lengua materna. El conocimiento lingüístico de la lengua materna nos permite diseñar estrategias didácticas basadas en la diversidad lingüística, respetando la expresión cultural. Los aportes de la lingüística nos permiten también tener una mejor comprensión de la comunicación, el pensamiento y la cultura humana, optimizando el aprendizaje de la lengua. Hay que pensar esto de buena manera porque pues la lengua es un, ¿cómo decirlo? Está viva. Entonces siempre está cambiando. Antes hablábamos con el vos, no se le decía a las mujeres mujeres, sino que se le decía mozas. Entonces siempre está viva, siempre está cambiando y estudiarlo es bastante importante por estos cambios. Seguimos con la función metalingüística, pensar y hablar sobre la lengua. La función metalingüística nos permite reflexionar sobre el lenguaje, fomentando habilidades de pensamiento crítico al analizar cómo usamos y entendemos la lengua. La función metalingüística tiene como objetivo hablar sobre el propio lenguaje y su uso dado del lenguaje.
En los conceptos, pensar y hablar sobre el lenguaje permite identificar errores en el uso de palabras, fortaleciendo así la comunicación, desarrollar habilidades autoevaluativas, promoviendo la observación consciente de las normas y estructuras lingüísticas, logrando comprensión. La función metalingüística, además de mejorar la comprensión del lenguaje, sirve como herramienta para el pensamiento crítico. Es decir, nos permite la capacidad de comunicar, a analizar y evaluar todo de manera consistente. Ahora, por siguiente, le paso la palabra a nuestra compañera Paula. Bueno, acá yo les voy a hablar sobre un concepto importante también, como lo es la sociolingüística como lengua para construcción social. La sociolingüística es un concepto muy importante, pues expresa que el lenguaje estudia y refleja realidades sociales. Acá en este tema observamos que el lenguaje, además de ser un medio de comunicación, es una gran herramienta que actúa en la construcción de identidad social y un reflejo que día a día nos transmite realidades en nuestro vivir. El lenguaje funcionó como un espejo para la sociedad en varios aspectos, como lo fue en la desigualdad social, ya que este fue un tema como de mucho escándalo antiguamente. También la forma en que hablamos nos define entre todos directamente. En el contexto de las normas, el uso del lenguaje nos refleja hábitos, tradiciones, normas y cultura en un grupo social específico. En cambios sociales también sobresalen conceptos importantes mediante innovaciones lingüísticas que nos comunican los cambios tecnológicos y políticos. Además, la sociolingüística en la identidad étnica también es un símbolo muy importante, pues resalta nuestra pertenencia cultural. En cuanto al género y el rol social, también se puede destacar, ya que se mantienen tradiciones lingüísticas que homogenizan el poder de manifestar significativamente nuestro lenguaje resaltando conceptos. Hay un concepto importante para nombrar acá, como lo es la legitimación. Esto se da mucho en idiomas que reciben prestigio institucional y esto influye mucho en la educación también. En sí, el lenguaje sociolingüístico nos permite comprender cómo el lenguaje no es solo hablar, sino también actuar dentro de un contexto social. Otra parte que se puede tratar también es la lengua materna como un factor fundamental para valorar, respetar y convivir con otras lenguas, ya que hoy en día hay muchos lenguajes. Esto nos permite diálogos interculturales, reconociendo así la diversidad y construcción de identidades compartidas. La lengua materna también es la herencia cultural de un grupo que permite a los individuos reconocer la riqueza de su cultura, sintiendo orgullo así de la identidad que estamos construyendo y fortaleciendo nuestro sentido de pertenencia. Hay que valorar la diversidad lingüística como un patrimonio global, ya que hoy en día tenemos que reconocer que hay distintas formas de expresión, distintas formas de opiniones, sistemas lingüísticos, y esto nos ayuda a fomentar y aumentar el respeto y la tolerancia, evitando así las discriminaciones culturales y buscando más enseñanzas para aprender de otras lenguas. La convivencia intercultural también nos permite, mediante el uso de la comunicación, lograr una buena convivencia cultural. Esto promueve mucho la cooperación mutua para fomentar así que la lengua materna es la base fundamental de la valoración de diversidades. Esto conlleva el respeto y las comunidades sociales, así como la unión y la valorización de la multicultura y el plurilingüismo. Bueno, a continuación le damos la palabra a la siguiente compañera. Propuesta pedagógica grupal para la reflexión intercultural. Bueno, título de la actividad, Descubriendo culturas a través de lo que hablamos. Este nivel es sugerido para básica primaria, grados tercero a quinto. Esta actividad tiene como objetivo fomentar en los estudiantes la valoración y el respeto por la diversidad lingüística y cultural de su entorno, reconociendo su lengua materna o la de sus compañeros como un vínculo con su identidad y con las diferentes formas de interpretar el mundo. Bueno, la estructura de la propuesta es, primero, actividad central, el mapa de sentimientos y sabores, aplicando aquí la lingüística y la multiculturalidad. Tenemos como fase 1, descubriendo mi tesoro. Aquí aplicamos la lengua materna e identidad. Como recursos, una ficha de trabajo individual llamada Mi Tesoro de Palabras, lápices de colores. La estrategia es que
el docente le pide a los estudiantes que piensen en 3 palabras de su lengua materna que sean muy importantes para ellas. Por ejemplo, una que le recuerde a su familia, un apodo, una palabra de cariño, una comida, una que describa la naturaleza o el lugar donde viven, y otra que solo ellos y sus amigos o familia usen. Em, Deben describir la palabra y al lado dibujar o escribir el significado. Para reflexionar sobre lo trabajado, se les pregunta por qué esa palabra significa tanto y cómo la usan y si la usan solo en casa. Esto asemeja la conexión con la sociolingüística y la identidad. La fase 2 sería el espejo de las culturas. Aquí aplicamos la interculturalidad en entornos reales. La estrategia sería puesta en común guiada con ejemplos reales. Ejemplo, el docente prepara un ejemplo de la vida real sobre cómo una palabra o concepto se dice de forma diferente o tiene un significado cultural profundo en otra lengua o región. Incluso si es otra variedad del mismo idioma, como el español de Colombia versus México o una lengua indígena de la región, si es aplicable. Por ejemplo, sería comida versus cultura. Mostrar cómo se llama un alimento básico en 2 culturas diferentes. Ejemplo, la arepa. La arepa en Colombia y en otras regiones se le llama arepa. En México se le llama gordita y en El Salvador se le llama pupusa. En este caso, pues sería aplicable que si hay estudiantes con diferentes lenguas maternas, ya sea indígena, afro, extranjeras, este es el momento de que ellos sean los expertos y compartan su palabra. Además, habría una fase 3 que sería una actividad práctica denominada la misma emoción, diferente palabra. En esta actividad se le pide a los estudiantes que piensen en una emoción, alegría, tristeza, enojo, y que la expresen corporalmente. Luego el docente pregunta, ¿cómo se llama esa emoción? Y conocen a alguien que llame a esa emoción pues de otra manera. Esto refuerza que la experiencia humana es la misma, pero la etiqueta lingüística es diferente. Como punto 2 sería la estrategia de cierre, donde se aplicaría la función metalingüística, el compromiso del ciudadano intercultural. Como recurso sería una cartelera grupal o una hoja de compromiso individual, y la estrategia sería una pregunta metalingüística, hablar sobre el lenguaje. El docente guía la reflexión con preguntas como ¿qué pasa si alguien se burla de la forma en que un compañero llama una comida o a su abuela? Porque es importante escuchar con respeto cuando un compañero habla una lengua diferente o tiene un acento distinto. Aquí hay una conexión con evitar prejuicios y discriminación. Y el compromiso es que los estudiantes escriban o dibujen un compromiso intercultural donde se comprometen a escuchar sin juzgar las diferentes formas de hablar de su familia y compañeros. Preguntar con respeto sobre el significado de las palabras nuevas en otras lenguas o acentos. Para finalizar, tenemos la reflexión que es toda lengua tiene el mismo valor. El respeto por las lenguas maternas de los demás es el punto más alto de la multiculturalidad. Le cedo la palabra a la compañera Sara. Bueno, como conclusión del trabajo, tenemos que la lengua materna es mucho más que un medio de comunicación, sino que también es el punto de partida desde el cual construimos nuestra identidad, entendemos el mundo y nos relacionamos con los demás, desde las perspectivas lingüística, metalingüística y sociolingüística y multicultural. También comprendemos que cada lengua guarda una forma particular, pues, de interpretar la realidad, transmitir historia, cultura y también refleja las dinámicas sociales que configuran a cada comunidad. Reconocer esta riqueza implica aceptar que no existe una lengua superior a otra, sino diversas maneras de nombrar, sentir y vivir el mundo. En el ámbito educativo, este reconocimiento se vuelve aún más relevante, promover el respeto por las distintas lenguas maternas. em, en el aula fortalece el pensamiento crítico, la empatía y la convivencia intercultural. Cuando valoramos pues nuestra palabra y la de los otros, construimos espacios más justos, inclusivos, respetuosos. Y finalmente, la propuesta pedagógica presentada demuestra que a través de las actividades significativas es posible que los estudiantes comprendan que cada lengua es un tesoro cultural y que la multiculturalidad se vive plenamente cuando se respetan y se celebran todas las formas de hablar. Muchas gracias.